Tenía tantas ganas de darle voz a este podcast que va a suceder hoy. Esto que tengo en mis manos, esto voy a decirlo con total certeza y honestidad, es oro puro. Oro puro para comprender muchos aspectos del funcionamiento de nuestra mente, de nuestro mundo emocional, de nuestro ser. Es decir, mucho de lo que no se habla y que importa y que nos da conciencia sobre nuestro instrumento, sobre el uso de nuestro instrumento como actores, es una maravilla. No lo pude dejar de leer, es decir, te atrapa porque tiene una narrativa además que ha logrado convertir mucha ciencia en historia, en cotidianidad, es muy fácil de entender. Es un libro que se llama Más contradicciones que certezas, de la psicología de la interpretación. Es un manual para intérpretes y dirección escénica. Y está escrito por nuestro invitado de hoy, que es el señor y maestro para nosotros. Es un honor, Javi Luna. Bienvenido. Un placer estar aquí con vosotros y bueno, no cabo de gozo por tus palabras o como se diga, creo que lo he dicho mal, pero fenomenal. Muchas gracias, José, muchas gracias. Son palabras que no tuve ni que estudiar, Javi, porque me considero fan de este libro. Quiero que enfoquemos el podcast, por supuesto, en hablar mucho del contenido de este libro, pero también en otros aspectos. Creo que eres una persona que tiene mucho por contar, mucho por decir. Y bueno, espero que no tengas que irte en una hora porque creo que va a durar más. No hay prisa por mi Vale, parte. No hay muy prisa. bien. Lo primero que preguntamos, que solemos preguntar en este podcast a nuestros invitados es una pregunta muy sencilla, que es, ¿quién es Javi Luna para Javi Luna? Bueno, yo soy un tipo muy... Bueno, esto es como preguntarme qué es lo que tú te consideras un poco, ¿no? Yo creo que soy un tipo muy normal, muy corriente, con bastantes limitaciones, ¿vale? Pero que durante toda la vida he intentado compensar esas limitaciones poniendo mucho trabajo, mucha atención y sobre todo mucha pasión en todo lo que hago. Yo soy un tipo que si lo que hago no me gusta, no lo hago. O sea, tengo que dedicarme o tengo que hacer solo cosas que me gustan. Y tengo una trayectoria profesional, que es un poco por lo que estamos aquí, que empezó con cosas que no tenían nada que ver con los actores, pero yo siempre tuve muy claro que lo que a mí me gustaba era mover las emociones de la gente. Ya fuese hacía otras cosas que no tenían nada que ver, que era realizador de deportes, de conciertos, documentales. Yo siempre tuve claro que lo que quería era mover las emociones. Y supongo que en el fondo mover mis emociones, ¿no? Ujú. Entonces creo que la cosa va por ahí. Yo para que algo lo haga tiene que ser porque me gusta y me interesa mucho y poder ponerle un punto de pasión. Y creo que esa es la manera de compensar todas esas limitaciones que vienen de serie. Qué maravilla. Felicidades, pues chapó porque vivir desde allí, desde la pasión, desde la entrega, desde el bien hacer, desde la presencia, pues te lleva a disfrutarlo, ¿no? A estar conectado a un propósito, a un proceso, y no hacer las cosas por lo que pasará o no allá afuera, sino por lo que a ti te mueve. Es brutal. Sí, es una de las cosas que intento trabajar y transmitir siempre a todos los actores que vienen a trabajar conmigo, ahora aquí lo más importante que tenemos que hacer es esto. Y estamos aquí y vamos a jugar y vamos a enfrentarnos a esta secuencia y esto es lo que tenemos que hacer ahora. Y aquí es donde tenemos que poner nuestra atención y sobre todo nuestra voluntad, porque yo creo que hay una cuestión de poner la voluntad en lo que hacemos, ¿no? Y desde luego a mí es lo que me funciona y creo que es también un poco lo que consigo generar o lo que consigo transmitir un poco con los actores que vienen a entrenar conmigo. Ahora que dices esa palabra que me parece estructural
vamos, debería ser un mantra en nuestra vida la voluntad. Es difícil de trabajar, de expandir, de fortalecer. Es difícil. ¿Tú tienes alguna forma en la que podamos conectar con ella y quizás definir una intención desde dónde hacer algo que sea sólido y no una simple idea, una simple motivación? Bueno, yo es que sabes qué pasa, yo trabajo siempre muy, muy anclado a la secuencia y al personaje. Yo intento trabajar muy siempre desde el personaje, ¿no? Entonces, claro, cada secuencia es un mundo, cada caso es un mundo, ¿no? Entonces yo lo que sí intento es encontrar, fíjate, yo defino mis entrenamientos y a lo mejor es un poco pedante, no lo sé, pero lo digo con toda la honestidad. Yo a los actores cuando vienen a entrenar conmigo les digo, este es un lugar donde vamos a compartir emociones, porque para mí la materia de trabajo de verdad no es la palabra ni es el cuerpo, que también, pero para mí la materia de trabajo es la emoción. Entonces hay unas emociones que están en esos textos que tenemos que conseguir transitarlas en el grado suficiente y tenemos que ser capaces de transmitirlas. Y creo que desde ahí, desde esa generosidad o esa predisposición a transitar mínimamente o, insisto, en el grado necesario, porque cuidado, a veces surgen confusiones con esto y parece que a veces cuando hablo de emoción la gente enseguida piensa que emoción es rasgarse las vestiduras o llorar a moco tendido o Mm, esa emoción globo que nos invade, ¿no? Importante. Emoción es lo que estoy poniendo yo ahora aquí al contarte esto. ¿Okay? Y emoción es lo que estás poniendo tú Al para intentar escucharte, entender lo que estoy queriendo decir. claro. Entonces, si estamos interpretando esto, este es el grado de emoción en el que tenemos que ponernos, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Pero para mí el juego es ese, es conseguir entender qué es lo que pasa en la secuencia y transitarlo en el grado suficiente y desde lo que pase. Y poner la voluntad y la intención en eso. ¿Vale? Por eso te decía, cada secuencia es un mundo, pero si hacemos eso, ostras, es un juego constante. ¿Entiendes? Además, yo siempre digo, ostras, si conseguimos transitar mínimamente esas cosas, son pequeñas experiencias que se nos van quedando en nosotros. Definitivamente. Pequeñas, aunque sean muy pequeñitas, pero son pequeñas memorias emocionales que ya vamos grabando en nosotros, que se van convirtiendo en pequeñas experiencias y que nos van preparando, yo entiendo que para la interpretación y para la La vida, vida. porque en el fondo, más allá de huesos, sangre, vísceras, somos información. Somos la información que tenemos dentro. Sí. ¿Okay? Y la información puede venir desde la experiencia, desde la observación, desde el estudio, desde la imaginación, desde muchos sitios, ¿no? Pues si con cada secuencia a la que nos enfrentamos ponemos el interés de transitar esa pequeña experiencia, me parece que ese es el juego. Que Puede parece poco, pero mucho. mucho. ¿Okay? Vaya que sí. Sobre todo si consigues generar esa relación de confianza con el actor, de todas las semanas que damos un rato para jugar a esto y para tomárnoslo en serio y para atrevernos a. ¿Okay? ¿Cuáles crees tú, has detectado tú que son como los mayores bloqueos o resistencias que suele crear el actor y para no contactar con esa emoción, sino vivirlo desde un proceso más actor, no tanto el ser? Pues fíjate, yo creo que hay un punto, hay un punto que yo intento trabajar mucho, ¿vale? Con los actores que entrenan conmigo, que es estar en el aquí y ahora, de verdad. De verdad estar en el Qué aquí maravilla. y ahora. Y para eso tiene que haber un punto de trabajo muy adecuado con la escucha, ¿vale? Y, y eliminar lo que en psicología llaman las rumias mentales, Ujú. ¿no? Eso que los psicólogos llaman la red por defecto, que son todos esos pensamientos que tenemos alrededor de nuestra cabeza y que no nos dejan tranquilos. La culpa tiene mucho que ver con eso y que nos impiden estar en el aquí y ahora, ¿no? Pues yo creo que parte del asunto es que consigamos eliminar todas esas rumias mentales que nos separan del aquí y ahora. Y la mayoría de las veces cuando el actor está actuando, las rumias mentales, el ruido mental,
es el pensamiento del actor que se está juzgando, que está pensando lo que viene, que se está valorando, que está colocando un pensamiento que le acerca al actor que hace cosas, pero le aleja del personaje que transita una circunstancia, ¿no? Y cuidado, ninguno de los dos se tiene que eliminar del todo, ¿entiendes? Tenemos que ser actores transitando las circunstancias emocionales del personaje, pero tenemos que ser actores porque no podemos perder el control, estamos en un medio muy técnico. Y un observador. Exacto, pero tenemos que encontrar el porcentaje adecuado para cada una de esas cosas, ¿vale? Sobre todo, ¿para qué? Pues para que lo que transmitamos tenga una intención verdadera. ¿Ok? No sé si... Perfectamente. ¿Vale? ¿Tú consideras que prácticas ancestrales como la meditación puedan entrenar al cerebro para que esas rumias mentales sepamos La disminuirlas? meditación es una de las mejores cosas que podemos hacer los actores y los no actores. Precisamente por eso, porque nos ayuda a eliminar esa red por defecto, esas rumias, ese ruido que tenemos en la cabeza. Y meditar básicamente es colocarte en el aquí y ahora, ¿vale? De hecho, hay estudios que dicen que la gente que practica la meditación no solo tiene una mayor calidad de vida, sino que tiene una mayor longevidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque su cerebro es capaz de pasar por estados de descanso y de ordenamiento Ujú. mental mucho más allá de cuando normalmente lo hacemos, que es cuando dormimos. ¿Ok? Eso es. Porque el proceso de dormir es muy importante, el descanso también es muy importante, incluso para la memoria. La memoria se asienta, la memoria se forma normalmente en el hipocampo, pero se asienta en la corteza prefrontal normalmente durante el sueño. Entonces, una buena, una vida sana y un buen descanso ayuda a fortalecer nuestras memorias y sobre todo Ujú. nuestras memorias Importante esto. emocionales, ¿no? Pues de la misma manera, cuando conseguimos un hábito de meditación y conseguimos eso, de alguna manera limpiar y ordenar nuestro cerebro, aunque sean por 5 minutitos al día, eso es maravilloso. Y es más, hay estudios que dicen que el desarrollo de de la parte prefrontal del cerebro está más desarrollado en la gente que practica meditación. Y es una de las partes que más influye en en el autocontrol y en la capacidad para estar en el aquí y ahora. O sea que, fíjate, Buah, has dado con la palabra clave. vaya, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que la meditación es una herramienta no solo buena, sino fundamental, necesaria y urgente, no solo para los actores, sino para vamos, para el mundo entero. Ahora, hay algo en tu libro que, una de las tantas ideas que me quedan, hay una que es el punto de partida y es que todo empieza, lograr esa conexión emocional, empieza a través de una comprensión profunda del texto, de por qué lo estamos haciendo, de para qué lo estamos haciendo, cuáles son los errores o bloqueos o lo que tú has detectado que los actores no hacen y por eso no suelen acceder a la comprensión de un texto y poderlo integrar como tal, o cómo hacer para integrarlo. Fíjate, yo creo que, claro, yo toda mi experiencia viene del audiovisual, ¿vale? Yo donde he trabajado como realizador y como director ha sido en series de televisión, ¿vale? Sí. Y mi experiencia viene de ahí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Fíjate, para mí hacer teatro y hacer audiovisual son dos maneras de hacer una misma cosa, pero son dos maneras diferentes, ¿no? Y hay una diferencia que para mí es muy importante y que parece que a veces se nos olvida, que es cómo el actor hace su trabajo previo antes de subirse al escenario o antes de ponerse delante de la cámara. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Que la mayoría de las formaciones aquí en España son de base teatral. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Que claro, que el proceso de preparación del trabajo antes de subirte al escenario es muy distinto, porque en el teatro normalmente, y ahí es donde focalizan muchas escuelas, el teatro la mayoría de las veces lo que tienes es un tiempo de ensayo, un tiempo de juego, un tiempo de búsqueda con los otros actores, un tiempo en el que el director ya te va guiando y te va llevando. Pero claro, en el fondo, ¿qué estás haciendo cuando haces ese tiempo de ensayos y de búsqueda? En el fondo lo que estás haciendo es guardando en ti
pequeñas memorias emocionales, ¿vale? Que se van a relacionar con ese texto y con ese personaje para luego, el día que te subes a hacer la función, poder responder al impulso que te llega del otro desde ahí. En el fondo, eso es lo que estás haciendo. Sí. Lo que pasa es que lo haces desde una manera más experiencial. Lo haces más desde un trabajo de ensayos, desde unas improvisaciones, desde un juego. Pero en el fondo es eso lo que estás haciendo. Claro, ¿qué pasa en el audiovisual? Que a ti te mandan el texto a casa, tú trabajas el texto y allá te vas a en 40, 50 minutos hacer 8, 10 tomas y conseguir el resultado. No tienes ese proceso. ¿Entiendes? No, Entonces, claro, ¿en dónde intento enfocarme yo? En encontrar la manera de sustituir ese trabajo que has hecho de una manera más experiencial, ser capaz de hacerlo de una manera más imaginativa. Y entonces lo único que tienes delante es tu texto. ¿Ok? Y a partir de ahí, desde un proceso que se apoya mucho más en la imaginación que en la experimentación, tienes que ser capaz de hacer un poco lo mismo, de conseguir grabar en ti o generar en ti pequeñas memorias emocionales, pequeñas circunstancias emocionales que se relacionan con el texto y desde las que responder cuando te llegue el impulso del otro. ¿Ok? Fíjate, yo me paso todos mis entrenamientos diciéndoles a los actores que la secuencia no hay que hacerla. La secuencia tiene que ocurrir paso a paso, Qué gran frase. frase a frase, ¿no? Tenemos que conseguir, yo siempre insisto mucho, tenemos que conseguir la relación causal, que mi frase sea la consecuencia de lo que tú me has dicho y la causa de lo siguiente que vas a decir. Y así ir frase a frase, ¿vale? Claro, para eso necesitas tener muy ordenado qué es lo que pasa en cada momento, por dónde relacionarte con cada momento y sobre todo vincularlo con pequeñas circunstancias emocionales, objetivos, circunstancias, deseos que te permitan caminar por ahí, ¿no? Hay quien lo hace desde el trabajo con los verbos de acción. Yo intento dar un paso más. Y hago un inciso, justamente comentabas sobre la importancia de la comprensión del texto de tu compañero, porque es que justamente allí vas a descubrir el detonante de tu espontaneidad, Por ¿no? supuesto, fíjate, yo siempre digo que el contenido emocional de lo que decimos nunca se genera en lo que decimos. Nunca. Siempre se genera en lo que tú me dices al ponerlo en contraste con toda la información al respecto que yo tengo guardada en mi memoria a largo plazo. De ahí se genera el contenido emocional de lo que yo digo. Mm. Entonces, claro, si pretendo reaccionar a lo que tú me dices sin haber hecho ese trabajo previo, ¿De dónde? probablemente mi cabeza va a hacer gri, 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 no va a encontrar nada. ¿Y a dónde se va a ir? Pues a uno de los grandes males, a repetir una frase que he memorizado desde la pura literalidad del texto. Yo odio la literalidad del texto, lo siento. Entiendo. No puedo con eso. O sea, cuando veo un actor que interpreta exactamente lo que dice, a mí esa interpretación no me interesa. Claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, creo que va por ahí. Y bueno, joder, cómo me enrollo. No, Creo no, que tiene que no, es ver que un se ha poco, venido a eso. creo que tiene que ver un poco con la pregunta que me decías. 100%. Uno de los grandes males que yo me encuentro es que como la gente viene con una formación muy teatral, no saben hacer un trabajo del frente al texto que sustituya a esa búsqueda mucho más experiencial para la que les han preparado en las escuelas, pero que luego de repente están delante de un texto y no saben qué hacer con él. ¿Okay? Sin embargo, coincide que la formación teatral pone más el foco en lo que está diciendo el actor por razones incluso técnicas. Sin embargo, es como que no se le da tanta importancia a los detonantes externos, sí, pero sí a lo que estás diciendo. Y no sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de los actores ponen el foco en un texto en lo que van a decir, cómo lo van a decir, por qué lo van a decir, pero no en Claro. lo que están escuchando. Entonces no crean en lo que el tren de pensamiento. Claro, mira, yo muy medio en serio, medio en broma, ahí lo pongo, los rotuladores fosforito han hecho mucho daño. Ahí está. Porque cogemos nuestro rotulador fosforito y ya de alguna manera centramos Qué nuestra bueno, atención en lo que no es lo qué importante. bueno. ¿Entiendes? Y ya de alguna manera nos estamos condicionando sin querer, ¿no? Y en lo que tenemos que poner el foco es en cómo tu frase va a percutir sobre mis circunstancias Mm. y mis deseos para ser capaz de generar ahí esa respuesta, Por ¿no? supuesto. Entonces, claro, fíjate lo que has dicho, memorizamos el texto, aprendemos el texto y nos vamos a pensar cómo lo digo.
yo creo que eso es un error. Yo siempre les digo, nunca trabajéis desde cómo lo decís. Trabajad siempre desde por qué lo decís y para qué lo decís. Porque el por qué lo decís nos va a vincular con nuestras circunstancias pasadas y presentes. Y para qué lo decimos nos va a vincular con nuestro objetivo y nuestro deseo. Ujú, De esas dos preguntas es de donde tiene que salir el cómo. ujú. Pero nunca hagamos el cómo antes de hacer esas dos preguntas. ¿Entiendes? Entonces me parece que yo uno de los grandes, entre comillas, males que me encuentro es que la gente se empeña en leer los textos como si fuesen manuales de instrucciones. Y yo siempre digo, tenemos que aprender a leer los textos, primero con la razón, pero luego con la pasión. Tenemos que leer los textos como si fuesen poemas, no como si fuesen manuales de instrucciones. No sé si esto queda un poco pedante, No. pero me parece que es esa capacidad de ser capaz de leer entre líneas, de encontrar el algo más que pasa ahí y Ujú, vincularlo con una circunstancia emocional ujú. para poder transitar. Porque, insisto, para mí la clave de todo es la emoción. E insisto, la emoción en el grado adecuado con la circunstancia que se esté dando. Ni más ni menos. ¿Ok? Me parece maravilloso. Y eso me lleva a pensar que las emociones también, o sea, surgen de lo que reaccionas, pero de lo que escuchas, de lo que habitas, de esa información que te llega, pero esa información detona emociones que pueden provenir, o pensamientos, o trenes de pensamiento que pueden provenir del subconsciente. Ujú. Y ahí te pregunto, ¿consideras que el trabajo de autoconocimiento para un actor que pasa por contactar en cómo es su subconsciente, abrir esa puerta de su subconsciente, puede sumar a la calidad interpretativa? A ver, yo creo que sí, pero todo esto hay que matizarlo un poco. Porque vamos a ver, yo una de las cosas que digo es cuanto más te acerques a comprender la complejidad del ser humano, mejor actor vas a ser. ¿Vale? Y siempre digo que de alguna manera la interpretación es un viaje al conocimiento humano y al autoconocimiento. O sea, yo me he descubierto a mí muchísimo desde todos los textos que trabajo. ¿Ok? Pero claro, ¿qué ocurre? Que fíjate, a la vez que ocurre eso, y es muy importante vincularnos con nuestras emociones, porque al final hay un personaje ahí que está escrito, que ya está, pero que lo tenemos que poner en nosotros. Y Ujú, el personaje hay como dos personajes, el que ya está ahí y luego el que pones en ti. Y ujú, el que va a quedar es el que pones en ti. ujú, ¿Ok? Con lo cual es verdad que hay gente que dice el personaje no está hasta que tú lo pones. Bueno, hay un personaje ahí que ha escrito alguien y que luego tú lo tienes que poner en ti y va a salir otro, ¿no? Entonces, inevitablemente, todas tus circunstancias, todos tus deseos, todo tu subconsciente, y cuanto más te conozcas mejor, va a ponerse en juego. ¿Vale? Pero claro, ¿qué ocurre? Pues fíjate, hay una cosa que tenemos que tener clara y es que el cerebro trabaja con la información de la que dispone. Ni más ni menos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú me hablas a mí sobre la fusión del átomo, yo voy a hacer gri, 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 no voy a encontrar nada con lo que contextualizar eso y probablemente te voy a decir alguna obviedad. ok, ¿Ok? Si me hablas de baloncesto, ahí ya podemos empezar a hablar un poquito más, ¿vale? Porque me gusta. Y si me hablas de interpretación, mucho más. claro. Pues al personaje le pasa lo mismo. Si el actor recibe el input que le llega del otro en forma de texto y ese texto de alguna manera se vincula con una circunstancia emocional suya, pues a lo mejor tiene algún sitio interesante desde el que responder. Pero ¿y si no? ¿A dónde se va a ir? Pues nuevamente a la frase aprendida y a la literalidad del texto. ¿Ok? Entonces, fíjate, yo creo que es muy importante trabajar desde la intuición, por supuesto. No, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque además la intuición nos lleva a eso que estaba diciendo, al aquí y ahora. Ujú, La intuición es algo que ocurre de una manera involuntaria y que ocurre aquí y ahora, no ujú. es lo que estoy buscando. Entonces me parece fantástico trabajar desde la intuición. Pero claro, ¿qué es la intuición? Porque a veces nos pensamos que la intuición es una especie de proceso mágico que nace de nosotros. Y bueno, es verdad que nace de nosotros, pero no es un proceso mágico. Fíjate, para la neurociencia, la intuición es un razonamiento inconsciente que ocurre a tal velocidad que no nos damos cuenta de que está ocurriendo. Pero es un razonamiento. Y todo razonamiento se apoya en información. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que trabajar desde la intuición, pero podemos fabricar la intuición del personaje.
y luego esa acoplarla con la nuestra. ¿Entiendes? Ujú. Si yo al trabajar el texto tengo muy claras cuáles son las circunstancias del personaje, cuáles son sus momentos emocionales pasados y presentes, lo vinculo con un deseo, le doy unos objetivos y trabajo todo eso, estaré construyendo una intuición que es la del personaje, que luego voy a poner en mí y que se va a mezclar con la mía, pero es desde ahí desde donde tengo que Es desde ahí. ¿entiendes? ¿Para qué? Para no salirme de la carretera que Ujú, es el texto y que es el guión que estoy interpretando. ujú. Porque si solo pretendemos responder desde nuestra intuición propia, habrá momentos en que encontremos algo, habrá momentos en ¿En los que que no? no, pero habrá muchos momentos también en que encontremos algo que sea personal nuestro, pero que se va a salir de esa carretera, que es el texto. Ujú. Y eso tampoco nos conviene. ¿Entiendes? Entonces yo creo que esto es como todo, no es ni 0 ni 100, no hay que ser ni el actor hiperracional que solo hace cosas que piensa, ni el actor súper emocional que se pega al viaje y pierde el control. No, no, es que entre ese 0 y ese 100 hay muchos términos medios. Ujú. Tenemos que encontrar el adecuado en cada momento. Y según cada secuencia va a cambiar, porque habrá secuencias que se vinculen con historias que yo tengo y puedo tirar de eso, pero habrá secuencias que no. Y entonces tendré que fabricar, ¿entiendes?, las circunstancias y fabricar la intuición del personaje. ¿Okay? Pero fíjate, la intuición es un razonamiento inconsciente que ocurre a tal velocidad que no nos damos cuenta Y, de que está ocurriendo. y de ahí esa aura mágica que se le da, porque claro, como surge tan espontáneamente, es que llevan esa vocecita que te dice, Claro, es por aquí. claro. Claro, pero fíjate, si tú me estás intentando vender un coche que es una castaña, Ujú. ¿vale? Y yo tengo la intuición de que me estás engañando, es porque algo sé de coches, porque ya me han engañado antes y porque algo sé de comunicación no verbal. Exacto. ¿Entiendes? Si yo no tengo esa información, no voy a tener esa intuición. Vale, ¿Ok? Pues importante. por eso digo, la intuición se apoya en información. Encontremos la información adecuada y luego dejemos a nuestro personaje responder desde ahí. Eso me lleva a pensar que un actor que ha vivido una vida llena de experiencias profundas, que ha contactado con momentos duros y tal, pudiera tener un mapa mucho más amplio, intuitivamente hablando, que un actor que quizás ha llevado una vida más neutral. A ver, esto tiene mucho que ver, fíjate, yo creo que nuestro trabajo tiene mucho que ver con una capacidad que todos tenemos, pero que tiene un alto componente genético y tiene un alto componente educacional, que es la inteligencia emocional. Ujú, ¿Entiendes? Como desde el momento que te decía que estamos trabajando con emociones, desde que apareció el concepto de inteligencias múltiples, ¿vale? Pues el concepto de inteligencia emocional es donde se puede poner el foco. Y claro, ¿qué ocurre? Que esa inteligencia emocional tiene un alto grado de herencia genética y tiene un alto grado educacional. ¿Vale? ujú. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un niño que probablemente nazca en un entorno de padres artistas muy viajeros y con un mundo muy abierto, pues va a generar una inteligencia emocional mayor que un niño que nazca en un ambiente más castrante, Controlados, claro. más controlado, ¿no? Pues de alguna manera pasa lo mismo con las experiencias. Toda experiencia es información. Toda experiencia es información y información emocional que tenemos dentro y de la que podemos responder. ¿Vale? Ujú, ¿Qué pasa con eso? Que cuidado, hay mucha información emocional de nuestra vida que podemos manejar y hay otra que no. ¿Okay? No podemos acudir a nuestras memorias personales emocionales si no estamos seguros de que somos capaces de manejarlas, porque nos podemos hacer daño, ¿vale? Primero, y segundo, porque pueden llevar la secuencia a sitios que no son, si no somos capaces de mantener ese control. Yo creo que ahí hay que tener cuidado y cada uno tiene que tener el conocimiento suficiente para saber dónde puede ir y dónde puede ujú, meterse o no, ujú. ¿vale? Pero fíjate, yo estoy muy de acuerdo con una frase de Uta Hagen que decía que una transferencia emocional no está bien hecha hasta que la olvidas. ¿Entiendes? Una transferencia emocional con mis cosas personales no tiene que ser una sustitución de las circunstancias emocionales del personaje. Tiene que ser un punto en común, un punto de anclaje, un disparador de esa emoción. Pero no puedes sustituirla. Porque yo he visto actores que cuando llega el momento de tener que llorar se ponen a matar a sus padres, ¿vale? Y sí, lloran a moco tendido,
pero de repente la secuencia no ocurre. Yo veo la secuencia y los veo a ellos y digo, me No. estás intentando engañar, porque no estás en lo que está pasando, en lo que está pasando aquí. ¿Ok? Y fíjate que es ahí importante que tengamos claro que nosotros podemos generar memorias emocionales en nosotros desde muchos lugares, no solo desde la experiencia. Yo puedo generar memorias emocionales que se van a quedar en mí desde la experiencia, desde la observación y desde la imaginación. La imaginación también genera memorias emocionales y los mecanismos los mecanismos neuronales que se ponen en marcha son los mismos, con distinta intensidad y con distinta fuerza, pero son los mismos. Podemos generar la emoción suficiente tanto desde la imaginación como desde la observación como desde la experiencia. Si tú tienes una experiencia que te vale y estás preparado para ponerla ahí, adelante. Pero si no, que sepas que desde un trabajo adecuado con la imaginación y con la observación puedes llegar a generar las memorias emocionales suficientes para trabajar eso. Qué maravilla. Porque ahora sí que tenemos en nuestro poder, digamos, los pinceles y los colores para pintar el cuadro que queramos en el lienzo que vendría siendo el personaje. No hace falta realmente tener que haber vivido la muerte de tu madre para poder interpretar la muerte No, de tu madre. no, porque puedes llegar a imaginar las circunstancias suficientes para irte ahí. O sea, Más el trabajo de investigación más que el trabajo de haces. investigación que hagas, más no se te habrá muerto tu madre o no puedas entrar ahí, pero todos hemos tenido alguna pérdida, todos hemos tenido algo con lo que podemos vincular eso. Pero fíjate, yo siempre digo que lo importante, eh, ¿cómo decirlo? Lo importante no es pegarse el viaje. Lo Ujú. importante es que lo que yo transmita tenga la verdad suficiente. ¿Ok? La verdad suficiente para que tú lo leas como verdadero. ¿Ok? Y eso puede ser desde una experiencia personal o puede ser desde un proceso imaginativo. Vale. ¿Vale? Si yo soy capaz de generar en mí las memorias emocionales o las emociones adecuadas para que lo que transmita sea verdadero, tú te lo vas a creer. Mm. ¿Vale? Y eso puede ser porque estoy acudiendo a algo que me ha pasado o algo que he imaginado o a algo que he observado o a la mezcla de las tres cosas. ¿Ok? Y fíjate, cuando digo suficiente, ¿a qué me refiero con eso? Y aquí entro en un melón un poco complicado. Me refiero básicamente a que sea suficiente, que tenga el grado suficiente de verdad para que se activen tus neuronas espejo. Qué maravilla. Las neuronas espejos Wow. son unas... ¿Me dejas, abro este melón? Sí, por favor. Las neuronas espejos son unas neuronas electromotoras, ¿vale? Que se activan cuando el individuo vive la experiencia o cuando observa a alguien que está viviendo una experiencia. Esta es la base de la identificación, ¿no? Si yo estoy en el teatro y te veo a ti ejecutar tu interpretación con un grado de verdad suficiente y tú lloras, yo voy a sentir el estímulo de llorar. Y si tienes el impulso de ir a matar al malo, yo veo una intención verdadera en ti, voy a tener el impulso de ir a matar al malo. O ¿Ok? miedo de que lo vayas a O el matar. miedo de que lo vayas a matar, ¿entiendes? Pero esa identificación se genera porque yo veo en ti la intención verdadera de que ocurra eso. ¿Qué ocurre? Que primero se produce esa identificación que es instantánea y prerracional. Y luego viene la razón a decirme, Javi, quieto parado, que tú eres el espectador, no le fastidies la función a este chaval. ¿Ok? Claro. Y eso es lo que me va a mantener en el patio de butacas. ¿Ok? Ujú. Pero ¿qué es lo importante ahí? Que la identificación ha ocurrido antes que la razón. Ya ha ocurrido. ¿Entendéis? La comunicación verbal, lo que nos pasa en el cuerpo, es prerracional. Ocurre antes. Esa frase famosa de el cuerpo ya sabe lo que la mente aún no se ha dado Ujú. cuenta. Es verdad, en nuestro circuito de lectura y de identificación ocurre así. Ujú. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que las neuronas espejos se activan cuando yo veo una intención verdadera. ¿Ok? Y ocurre antes de la razón. La identificación ya está hecha antes de que yo lo racionalice. ¿Ok? Fíjate, cuando se descubrieron las neuronas espejo, se vio que, que ante un hecho simplemente mimado, ¿no? Un mimo, las neuronas no se activaban. O sea que si yo
de repente estaba aquí al lado de un árbol y tenía una manzana y sentía hambre y cogía la manzana y me la comía porque tenía hambre, tú que me veías hacer eso con una intención verdadera, podías incluso sentir el sabor de la manzana e identificarte con eso. Pero si yo hago solo un mimo, pues neuronas espejo no se van a activar. ¿Qué quiere decir eso? Que con lo que se activan las neuronas espejo no es con el movimiento, es con la intención. Lo que leen las neuronas espejo es si la intención es verdadera. ¿Ok? Y eso es mágico. Yo siempre les digo a todos los actores, lo importante no es la frase, lo importante es lo que quieres conseguir con la frase. La intención que pones en la frase. ¿Qué sería para ti la esencia del trabajo del texto? Efectivamente. Definir esas Sí, intenciones. efectivamente. Efectivamente. Como tener claro cuál es tu mapa de intenciones por el que vas caminando, ¿vale? Y cómo vas respondiendo en función de lo que me va llegando del otro. ¿Entiendes? Y fíjate, otra cosa, y ya termino con las No, neuronas no. espejo, otra cosa que se vio con ellas es que no solo se activaban cuando el individuo veía, observaba, insisto, una acción con intención verdadera. Y por acción entiendo todo, ¿eh? Por Sí, acción entiendo el movimiento, entiendo el texto, entiendo el silencio, todo es acción. todo. ¿Ok? No solo se activaban cuando observaba una intención verdadera, sino que si tú empezabas una acción y de repente yo no seguía viéndola, mis neuronas predecían el resultado y podía llegar a saborear la manzana aunque no te viese cogerla y morderla. Wow. ¿Entiendes? Eso que demostró que las neuronas espejo son imaginativas. También se activan con la imaginación. Y esto vuelve a hilar con lo que te decía antes. Podemos generar identificación y emoción en nosotros desde la imaginación, porque los procesos neuronales que se ponen en marcha son los mismos, con distinta intensidad, pero son los mismos, parten del mismo funcionamiento de las mismas neuronas. Y no sé qué rollo te he soltado y si he respondido a lo que era, Hombre, vaya que sí. pero bueno. Vaya que sí, Javi. Y esto me conecta con una palabra que creo que puede surgir de todo este proceso y es la empatía. ¿Cuál es tu visión sobre la empatía tanto del actor como del personaje, Pues ¿no? fíjate, de alguna manera las neuronas espejo nuevamente están en la base del funcionamiento de la empatía. Lo que pasa es que la empatía no se conforma solo con eso, o sea, no se completa solo con eso. Yo puedo tener una identificación contigo, vale, prerracional y precognitiva, ¿no? Anterior a la parte racional de mi cerebro, identificarme con eso. Pero la empatía normalmente luego va acompañada de un componente social, de un componente educacional, de unos conceptos que compartimos. ¿Vale? Gran parte del desarrollo humano viene porque hemos sido capaces de organizar nuestra vida en torno a conceptos concretos, como el Ujú. amor, como Dios, como el Estado, como la nación, como el matrimonio, como la pareja. ¿Entiendes? Todos compartimos una serie de conceptos que nos organizan. Sí. ¿Okay? Entonces, esa primera identificación prerracional, que simplemente se apoya en el movimiento, en una circunstancia motora, luego para que es como la primera base de la empatía, pero luego tiene que moverse, ¿no? Entonces, claro, cuidado, para mí la empatía hay que entender exactamente también lo que es. Y yo creo que la empatía no es ponerme en el lugar del otro, ¿ok? Porque si me pongo en el lugar del otro, probablemente seré tan irracional como el otro. ¿Ok? La empatía, no me acuerdo ahora la definición, creo que en el libro está, es algo así como ser capaces de ponerse en las circunstancias del otro para tomar decisiones interesadas e interesantes que ayuden a los dos. ¿Entiendes? Y me parece que eso es un poco nuestro trabajo de actor. Sí. Vale, fíjate que también la definición de inteligencia emocional es algo similar. Alguien que tiene inteligencia emocional es aquel que es capaz de predecir, entender y utilizar las emociones propias y ajenas para conseguir un bien común en cada instante. Wow, qué buen concepto. Ostras, ese es nuestro trabajo de actor. ¿Vale? Ujú. Y la empatía está muy cercana a eso. No es ponerme en tu lugar y perder el control. No, es ponerme en tu lugar, entender lo que estás haciendo y desde ahí tomar decisiones. Y esto Opciones. me parece clave. Decisiones interesadas e interesantes. Porque nosotros como actores, una de las cosas que también tenemos que hacer es aprender a que todas esas pequeñas decisiones que vamos tomando sobre el texto sean interesantes. Ujú. Porque tenemos un cliente, que es Claro, el espectador, claro. y tenemos que conseguir
interesarle. Qué bueno, qué bueno. Ese cliente, como le has llamado, que me encanta porque es verdad, porque da un grado de responsabilidad, es mucho más inteligente de lo que creemos Sí, porque tiene una percepción que ni él mismo se ha dado cuenta que tiene, que proviene incluso de sus procesos subconscientes muy elevadas, se da cuenta de todo, incluso se da cuenta de lo que está pasando por detrás de la mirada en un primer plano efectivamente. de un personaje. Efectivamente, pero, perdón, que no es que No, 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 es que justamente te iba a comentar. Detrás de esa mirada hay un tren de pensamientos. Y si definimos las intenciones en el texto, por otro lado definimos ese tren de pensamientos o eso no se define, sino que simplemente surge a través de las intenciones. Fíjate, ahí pasan dos cosas. Por un lado, primero, el espectador tiene neuronas espejo, esas de las que hemos hablado, ¿vale? Ujú, Y esas son las que va a activar o no cuando nosotros le mostremos nuestra interpretación. Entonces, para que se activen sus neuronas espejo, tenemos que conseguir ese tránsito de verdad suficiente para que él lea lo que está pasando como verdadero. ujú. ¿Entiendes? Y está demostrado que las microexpresiones faciales, por ejemplo, no se generan igual cuando yo pongo cara de miedo si lo hago desde el pensamiento racional que se genera en el neocortes que si lo hago desde el miedo verdadero que se genera en el sistema límbico. Las microexpresiones que muestro son diferentes. Y el espectador, sin saberlo, las distingue. Por, por la sencilla razón de que sus neuronas espejo se activan o no se No, activan, ¿vale? Nuestro cerebro, en el fondo, está programado mucho más para la comunicación no verbal que para la verbal. Somos mucho más subjetivos que objetivos. mira, De hecho, el lenguaje llegó después. Ya fuimos humanos antes de tener un es lenguaje verdad. compartido. Es verdad que la organización a través del lenguaje nos permitió sobre todo llegar a eso que te decía antes, de establecer conceptos compartidos. Ujú, Y a partir de esos conceptos, como la nación o el grupo, empezar a crecer o a progresar, o conceptos como la familia, empezar a a desarrollarlos, ¿no? desarrollarlo. Entonces es verdad que el lenguaje está muy vinculado con nuestro desarrollo humano, pero ya empezábamos a ser humanos antes de que llegase el lenguaje y nuestro cerebro en aquel entonces estaba mucho más programado para leer la comunicación verbal, Ujú, leer lo que tú me transmites más allá de la palabra, ujú. ¿ok? Entonces, claro, las neuronas espejo del espectador están ahí. Tenemos que darle el grado suficiente de verdad para que él lea eso como verdadero. Pero luego, fíjate, eso encaja también con lo otro que he dicho antes. El cerebro, y el del espectador también, trabaja con la información de la que dispone. Entonces, ¿qué ocurre? Que el espectador, de alguna manera, es nuestro aliado. Porque él, respecto a esta historia que le estamos mostrando, solo va a trabajar con la información que la historia le ha dado. Ujú. ¿Entiendes? ¿Eso qué nos permite? Nos permite dirigir el pensamiento del espectador hacia el As- sitio adecuado. Eso es. ¿Ok? Fíjate, a mí me pasa muchas veces trabajando en los entrenamientos, bueno, en los entrenamientos y a veces incluso cuando preparo coach para series. Me acuerdo de una serie que trabajamos la secuencia y sentíamos que, bueno, que no voy a dar más detalles, pero bueno, trabajábamos la secuencia y sentíamos que nos faltaba un punto de juego y un punto Ujú, de complicidad y tal. Y yo ujú. le propuse al actor, vamos a trabajar esto como si fuese, como si la relación entre ellos fuese esta. Y él me dice, no, pero es que eso no es. Digo, da igual, vamos a probar a ver qué pasa. Y hostia, Había se algo. iba a otro sitio, ¿vale? Entonces yo le dije al actor, bueno, yo creo que desde ahí funciona mucho más. Tú vete y no digas nada. Prueba, haz y a ver cómo responde. Entonces él fue, hizo las primeras secuencias, les gustó mucho, y entonces él, que era muy zorro, en un momento dado soltó, pues yo creo, fijaros, es que yo creo que estos dos casi podrían ser. El truco que nosotros estábamos haciendo era una relación profesional y yo le dije, vamos a trabajarlo como si fuesen expareja. Ok, ¿Vale? Entonces él en un momento dado soltó, es que estos parecen expareja. Y le dijeron, no, 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 que no, que eso no ocurre, que no, para nada, para nada. Vale, vale. ¿Ok? Cuando hablé wow, días después con él, le dije, ¿qué hiciste? Y dice, no, trabaja lo que habíamos dicho tú y yo, como si fuesen expareja. Y les gustó. ¡Uf! Les encantó. claro, ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el cerebro, también de los directores incluso, y de esa gente que conocía tanto eso, trabaja con la información que claro. tiene.
Y nadie va a verte a ti y decir, ah, mira, está trabajando como si fuesen expareja. No, no, ¿Me no. entiendes? Es lo que Pero le sin llega. embargo, ya está pasando ahí otra cosa. Ujú. ¿Ok? Sí. Entonces, claro, nosotros podemos darnos muchas veces pequeñas píldoras o pequeñas sustituciones emocionales que nos permitan subir o bajar el volumen emocional de lo que estamos jugando o incluso establecer un juego diferente y confiar en que el espectador lo va a colocar en el sitio adecuado porque la información con la que trabaja es la que la historia le está dando. Y no va a decir, ¡ey, está Mm, trabajando ahí! No, 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 es no. que su cerebro está leyendo algo verdadero que lo está poniendo En el en el contexto. contexto que tiene. Claro. ¿Okay? Y eso es muy interesante porque nos abre un mundo de Brutal, posibilidades y de sí. juego. ¿Okay? Nos da un poder también. Claro, Claro. efectivamente. Entonces, fíjate, yo creo que al espectador lo tenemos que ver como un aliado. Un Eso aliado es. que trabaja con la información que tiene. Tenemos que darle la información adecuada, saber lo que sabe y lo que no sabe, y desde ahí nos queda un margen de maniobra para, si necesitamos un poco más, jugarlo. Fíjate, yo digo, me parece que lo pongo en el libro, nosotros como actores tenemos que darle al personaje todo lo que necesite para que el espectador vea lo que tiene que ver. Qué buena frase también. ¿Entiendes? Y entonces hay veces que nos vamos a tener que dar incluso un poquito más de lo que es la verdad de ese personaje. Pero tenemos que confiar en que el espectador lo va a poner en las circunstancias que tiene. Vale. Es ¿Ok? como robarte de otros lugares Claro, que funcionan para este presente y el espectador va a recibir lo que su contexto le está mandando. efectivamente. Qué Ahí hay maravilla. que tener cuidado, ¿eh? También porque hay veces que luego me viene la gente y se han montado unas películas que dices, a ver, no, 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 Hombre. no. Vale. Y yo siempre digo, cuidado, todo lo que aportemos a mayores tenemos que preocuparnos muy mucho de que esté vinculado con el texto y Ujú. de que esté vinculado Que hay una con coherencia la también. historia, que eso encaje y que sea perfectamente razonable con lo que pasa aquí. Y no será del todo cierto, pero podría serlo, podría Sí, encajar ahí. Y hay sí, veces que se les va la imaginación a sitios insospechados. sí. Okay. Javi, y para ti, ¿cuál es tu visión sobre la energía? La palabra energía en el más amplio sentido de la palabra. Para mí es muy importante la energía. Yo, de hecho, siempre digo, yo intento convertir, decirles, siempre tenemos que querer algo. Tenemos que, lo que he dicho antes, todo lo que hagamos tiene que ser acción. Todo. Un silencio, una pausa, un pensamiento, un texto, todo tiene que ser una acción. Y una acción es algo que tiene una intención verdadera. ¿Vale? Y normalmente intento vincular eso con un deseo. Si tenemos algo que deseamos siempre y que lo estamos persiguiendo, nuestra energía siempre va a estar activa. Ujú. ¿Entiendes? A mí normalmente un actor que tiene una energía pasiva, que va hacia abajo, me parece que no está persiguiendo nada o que no está deseando nada, ¿no? Está conectado, ¿no? Claro, no está conectado. Y lo trabajo mucho, ¿eh? El decir, cuidado, fíjate, estás abandonando tu objetivo ahí, tu energía se está yendo para abajo, que eso además lo enseña mucho el cuerpo Ujú. no miente, es un traidor. ¿Vale? Entonces enseguida nos enseña dónde está la energía. De hecho, la postura corporal es la puerta de entrada a donde estamos energéticamente. 100%. ¿Ok? Entonces yo vigilo mucho el cuerpo y cuando veo al actor que está aquí trabajando con una emoción muy grande y miro así debajo de la mesa y veo que tiene las piernas cruzadas, le digo, "Oye, me estás intentando engañar. Ahora no estás en donde tienes que estar, ¿no? Para mí es importante generar una energía activa. Pero cuidado, eso no quiere decir estar todo el rato haciendo cosas, ¿no? Es estar en un pequeño conflicto, en un quiero algo, en una pequeña lucha interna. ¿Ok? Un inciso, ¿esa lucha la defines cuando trabajas el texto o surge? Si surge, bien, si no hay que definirla. Vale. ¿Entiendes? Pero fíjate, yo digo siempre, mira, una secuencia es interesante cuando hay una lucha entre los dos personajes, ¿vale? Ujú. Pero aún es más interesante si aparte de esa lucha entre los dos personajes, tú tienes tu propia lucha y yo tengo mi propia lucha. Entonces es cuando esa secuencia de Qué repente guay. se vuelve interesante de verdad. ¿Entiendes? Cuando yo estoy persiguiendo algo que tengo que conseguir a través de ti, pero eso a la vez está generando un conflicto o una contradicción.
Qué Por eso maravilla. somos más contradicciones que certezas. ¿Ok? Sí. Que esta es otra de las cosas que me paso el tiempo diciendo. Somos más contradicciones que certezas. No trabajéis desde la certeza, trabajad desde la contradicción. El personaje interesante es el valiente que tiene miedo y el cobarde que se atreve. Esos son los personajes ¿Me interesantes. repites esa frase? Los personajes interesantes son el valiente que tiene miedo y el cobarde que se atreve. Eso es una maravilla. Claro, porque un valiente que solo es valiente no tiene conflicto. Y ¿Y un ahí qué no cobarde que hace? solo es cobarde y no hace nada no me interesa. Claro. ¿Entiendes? Pero un cobarde atreviéndose a hacer algo contigo, tiene una lucha contigo y tiene una lucha con él. Y si te das cuenta, el conflicto interior, tanto como el exterior como el interno, es otra razón para activar esas neuronas espejo, sin ganas de volver Justo. al tema, porque ya lo has hablado. Pero, ¿por qué? Porque es que el ser humano está en conflicto constante. Claro, pero fíjate, es como tiene que haber al final la interpretación, ¿no? El acto de interpretar tiene una parte física y tiene una parte interna, ¿no? Una parte cognitiva que ocurre en nuestro cerebro, desde intentar entender el texto del otro, transformarlo en señales, vincularlo con unos deseos, e ir ahí. Hay una parte física y una parte cognitiva, ¿no? Al final, ¿de qué depende nuestra credibilidad o Ujú, nuestra organicidad? ujú. De que encontremos el equilibrio entre esas dos partes, ¿no? De que encontremos el equilibrio entre lo que nos pasa por dentro y lo que nos pasa por fuera. Pero claro, ¿cuándo se vuelve más interesante? Cuando dentro de mí estoy generando un pequeño volcán, una pequeña lucha, ¿ok? Y estoy haciendo algo que me está costando, ¿no? Yo Mm, siempre hay veces, por poner el ejemplo más básico, no es interesante que la dejes porque has dejado de quererla. Es interesante que la dejes queriéndola, porque ya no puedes más. claro, Eso es lo interesante, ¿no? claro. Entonces, en esas pequeñas contradicciones es donde la mayoría de las veces vamos a encontrar lo Lo interesante. interesante. ¿Ok? Por eso esa frase de somos más contradicciones que certezas, atrevámonos a trabajar desde esos lugares resbaladizos, Ujú. ¿vale? Y contradictorios, porque fíjate, ocurre otra cosa, que nuestro cerebro en su mayor parte está programada para una cosa que es la homeostasis, que es para huir del conflicto, para encontrar el equilibrio energético constante, ¿no? Homeostasis. Nuestro cerebro y nuestro organismo está programado para buscar siempre el equilibrio energético, ¿no? De hecho, dentro del sistema nervioso periférico hay un sistema que es el simpático y el Parasimpático. parasimpático. El simpático es el que cuando viene una alerta, yo enseguida me pongo en movimiento, genero adrenalina y respondo desde un lugar muy emocional ante esa alerta. Ese es el sistema nervioso periférico simpático. ¿Vale? El parasimpático es cuando, una vez que ha pasado esa alerta, viene y me calma para que el consumo de energía no sea excesivo y no gaste más energía. Ujú, Nuestro cuerpo está continuamente haciendo eso, ujú. activándose cuando hay una alerta y racionalizando para gastar la energía básica, ¿no? Entonces, claro, la homeostasis más básica consiste en que si tengo sed, bebo. En que si tengo un déficit de energía, como, ¿vale? Pero hay otra homeostasis que no es física, que es psíquica. Y por eso nos pasamos la mayor parte del tiempo huyendo del conflicto e intentando meternos en lugares donde no tengamos Cómodos. conflicto y donde nos podamos sentir cómodos. Por eso casi siempre sentimos que lo correcto es más cómodo. Por Mm, eso recelamos del diferente. Por ujú. eso buscamos cosas que no quiero meterme en jardines, pero parece que la religión se puede explicar también desde un proceso homeostático que nos dé tranquilidad y nos dé, 100%. y nos dé confianza y nos ayude a explicar, ¿no? Hay una homeostasis psicológica que nos lleva a escapar del conflicto. Y los seres humanos nos pasamos la vida haciendo eso, intentando remover lo menos posible nuestras tierras emocionales, intentando escapar del conflicto. Pero los actores, como somos un poco masoquistas, nos pasamos la vida haciendo lo contrario, removiendo y una y otra vez nuestras tierras emocionales y buscando el conflicto. ¿Ok? Totalmente. Pues tenemos que acostumbrarnos a entrenar eso y a tomar decisiones que estén en eso, en la contradicción, en el conflicto. Y a mí me pasa muchísimo, muchas veces cuando partimos del análisis del texto, y me siento con los actores y empezamos a trabajar un primer análisis de texto, muchas veces
enseguida me veo diciéndoles, ¿no te das cuenta de que estás tomando una decisión que te lleva a escapar del conflicto? Cuando tomar esta otra decisión alimentaría tu conflicto. Wow. ¿Ok? Y ocurre de una manera inconsciente, porque la mayoría de las veces me dicen, ostras, es verdad. Ajá. Sí. ¿Vale? Inconscientemente siempre nos vamos ahí. Pues eso es otra cosa que tenemos que entrenar cuando trabajamos el análisis del texto. Y una vez que tenemos todo, digamos, interiorizado y trabajado, ¿cómo sostenerlo todo ya en el set? Porque, claro, tienes un trabajo y luego llega un director puestista, por ejemplo, te dice, muy bonito, pero aquí haz una pausa, aquí te mueves hacia allá, no me gusta que le grites aquí, y te empieza a cambiar todo. ¿Y cómo hace uno para todo ese trabajo que ya tenía, tener esa capacidad esa capacidad plástica, ¿no? De llevarlo a donde te lo están pidiendo y conservar. Vale, pues fíjate, ahí has dicho dos cosas que son muy importantes. Una, sostener, y otra, ser lo suficientemente plástico. ¿Vale? Y yo intento trabajar las dos cosas continuamente. Y continuamente les hablo a los actores de ser capaces de sostener la secuencia. Porque muchas veces les hablo de, tienes el síndrome de la frase acabada. Esa cosa que acabo la frase y ya me libero. Y digo, no, tu frase, tu actitud, tu energía se tiene que quedar en el lugar donde te deja tu frase hasta que ocurra Corten. algo que lo cambie. Y tienes que ser capaz de sostener eso. Y a los actores muchas veces les da un miedo horrible los silencios. Mm, ¿Ok? Y entrenar el ser capaz de sostener el lugar donde te quedas es vital. ¿Ok? Porque yo puedo acabar mi frase y busco algo en ti. Y tú puedes tardar minutos en darme la respuesta o puedes irte a otro sitio. Yo tengo que sostener esa circunstancia en la que me he quedado. ¿Ok? Entonces, ese sostener es importantísimo y es una cosa de las que tenemos que trabajar. Porque y eso es lo que hace que, por ejemplo, que un silencio sea acción. ¿Entiendes? O que una pausa sea acción. El que estoy sosteniendo el lugar al que quiero ir. mm, ¿Ok? mm, mm. Y luego está el tema de la flexibilidad, porque efectivamente podemos ir a un plato, claro, ¿qué ocurre? Que esto no es por disculpar a los directores, pero es que la tarea de dirigir es muy amplia. O sea, tú estás en un plató y yo en esas he estado, y hostia, es que diriges a todo el equipo. Mm, ¿Entiendes? Diriges al de sonido, diriges al de tal. Y es verdad que los equipos son muy autónomos, pero el responsable y el que tiene que estar supervisando todo eres tú. Y eso a veces se puede convertir en una pelota inmensa. totalmente. ¿Ok? Entonces, claro, hay directores que luego, además de esa circunstancia, pues hay directores que ponen más el foco en la dirección de actores, pero hay otros que Que no. no. Hay otros que ponen más el foco en el plano, en el ritmo, en el audiovisual, en el componer esto adecuado, en la historia del guión, y no dirigen a los actores desde un lugar orgánico, sino que van y te van a decir, aquí me has emocionado, aquí enfádate más. Y en esta frase, haz esto. Y tú dices, ¿por qué hago Ujú. esto? ¿Vale? Pues fíjate, al final, lo único que te prepara para un, entre comillas, mal director o para un director que te está dirigiendo desde el resultado, es tener un buen trabajo previo hecho que te lleve a poder darle a tu personaje el pensamiento adecuado para que ocurra lo que el director te ocurre. Yo siempre trabajo desde ahí, o sea, yo sí veo que necesito que en algún sitio tú te enfades más, no voy a ir y te voy a decir, enfádate más. Te voy a ir y te voy a decir, piensa que a tu personaje le ocurre esto y esto y esto, ¿no crees que tienes motivos para estar más enfadado aquí cuando te dice esto que te toca las Hombre, narices eso es lo desde este ideal. lugar? ¿Entiendes? Yo intento dirigir desde ahí, yo nunca dirijo desde la forma, siempre dirijo desde darle al personaje el pensamiento adecuado para ir Detonantes. donde yo quiera llevarle. ¿Ok? Claro. Entonces nosotros como actores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir preparados para eso, para que si el director me dice aquí enfádate más, yo le dé a mi personaje un pensamiento que le lleve a enfadarse más. Ujú, Y si me dice aquí emocionate más, yo le dé a mi personaje una circunstancia emocional que le ujú, lleve a emocionarse más. ujú. ¿Entiendes? Y yo ahí como director muchas veces me llevo cosas guardadas, ¿no? Hoy he estado en un entrenamiento, ¿no? Y bueno, había una secuencia en la que el personaje femenino tenía que pasar por una circunstancia emocional.
¿vale? La habíamos llevado, estaba funcionando, pero a la quinta toma ya no estaba en el mismo sitio, ¿vale? Mm. Y también es verdad que yo decía, bueno, ya lo tendría de la primera, pero bueno, voy a seguir jugando y voy a tal. Entonces, había una pequeña cosa, una circunstancia emocional que yo me había guardado, que en la última toma, justo antes de grabar, digo, venga, va, preparamos cámaras, acción, y voy y le digo, oye, ¿se te ha ocurrido que tú habrías podido pensar esto alguna vez sobre tu hermana? 5 y acción. Y entonces, de repente, bueno, lo que estaba trabajando era una chica que estaba enamorada, una mujer que está enamorada del marido de su hermana que acaba de morir. ¿Ok? Entonces el conflicto ya está ahí, es muy servido, ¿vale? Pero yo lo que le propuse en esa toma fue decir, ostras, ¿sabes esa cosa? Además le dije algo así como, ¿sabes que a veces los deseos se cumplen? ¿Tú crees que alguna vez desearías que tu hermana no hubiese estado cuando estabas enamorada de Gonzalo y ella estaba casada con él? Entonces, claro, cuando de repente llegó el momento de hablar de su hermana, ostras, le vino una culpa porque de alguna manera sentía que ella había provocado la muerte de su hermana porque la había deseado consciente o inconscientemente. ¿Entiendes? Pues bueno, esa es una pildorita que yo me tenía ahí Ujú, guardada y ujú, digo, si me hace falta se la doy y si no hace falta no se la ujú, doy. ujú. Y vuelvo a lo mismo, nadie ha escrito si el personaje ha pensado eso o no. ¿Entiendes? Pero tú estás haciendo la secuencia y te viene el director y te dice necesito más emoción y no te dice nada, pues a lo mejor es el momento de decir, vale, voy a trabajar esta circunstancia emocional, voy a trabajar que yo, porque además eso es algo que nos pasa a todos, todos hemos Sí, pensado circunstancias chungas en sí, torno a sí. la gente que queremos, ¿entiendes? Entonces si de repente, ostras, te viene eso y te vas al, hostia, es que yo he podido matar a mi hermana, ya tienes la emoción ahí. Eres buen actor, ¿eh? Ok, bueno, no, es que yo me voy a. O sea, si yo me voy. Es lo que les digo a los alumnos, ¿no? Que ellos siempre dicen, joder, es que te emocionas tú más que nosotros. Digo, pues si yo me emociono, entonces tú también puedes hacerlo. Ajá, por ejemplo. ¿Entiendes? Si yo consigo, fíjate, con tan poco de repente irme más o menos a ese lugar, tú también puedes. Claro. ¿Entiendes? Pero fíjate, no sé, me enrollo muchísimo y no sé dónde me voy. Pero lo que más te prepara, lo que más te defiende de un mal director o de un mal compañero, que también Ujú. puedes ir a un plató y que te esté dando la réplica a un tipo que parece un corcho, ¿vale? Sí. Es que hayas hecho un buen trabajo previo y que tengas herramientas para darle a tu personaje el pensamiento adecuado en cada instante para irme a donde tú me estás pidiendo. Qué, Pero yo lo trabajo desde ahí. Dale a tu personaje el pensamiento o la circunstancia emocional que necesite para ir a cada uno de los sitios. qué maravilla. Teniendo en cuenta, Javi, que nuestras emociones están ahí jugando constantemente, nuestro pensamiento está jugando constantemente, tanto el del personaje como el del actor que se siente expuesto, que es la primera vez en el día del rodaje, que el director habla muy feo, que me tomé personal que me miraron por allá, quizás mi trabajo. Las Todas rumias esas. mentales. Todo eso, hombre, cuando uno sale del set, tu cuerpo ha pasado por todo un proceso. ¿Tú consideras que el actor debería o podría acudir a una especie de limpieza emocional, a una especie de ya desidentificarse de todo ese proceso y volver a tu centro? Puede ser, pero claro, hay que ocurrir, hay cada caso es un mundo. Mira, me acuerdo de una entrevista que era entre, ay, ay, no me sale ahora la que fue mujer de Tom Cruise, Eh, Nicole Kidman, Nicole, Nicole Kidman, sí, sí, Nicole sí. Kidman y Zendaya. Ajá. ¿Vale? Nicole Kidman hablaba de que ella entendía que un poco esto, que hay que transitar las circunstancias emocionales del personaje y ella decía que le costaba mucho porque le dejaban huella Ok. y que para ella eso era muy duro. Y Zendaya decía que ella conseguía trabajar eso, pero que hacía así y se iba para su casa. ¿Entiendes? Claro, ¿qué ocurre? Que cada uno es un mundo, ¿no? Yo entiendo, fíjate, que hay muchas veces en que no estaría de más y no deberíamos ser tacaños o tener miedo a trabajar con coach, incluso psicológicos, que nos ayuden a colocar las cosas donde tenemos que colocarlas, a no hacernos daño y a,
¿Entiendes? Porque al final es lo que nos decía, nos metemos en fregados emocionales y si se trata de transitar las circunstancias emocionales por las que pasa el personaje, aunque sea en un grado pequeño, eso es una memoria que se nos queda en nosotros. Eso es una marca que se nos queda en nosotros. Ujú. ¿Ok? Si somos capaces de gestionar eso desde un lugar que no nos haga daño, guay. Pero si en algún momento sentimos que nos estamos metiendo tal, no pasa nada. No pasa nada por ninguna de las dos cosas. Por buscar a alguien que nos ayude y tampoco pasa nada por decir que no. Qué bueno. ¿Entiendes? Yo siempre digo, ostras, tú no vas a ser ni mejor ni peor actor si hay algo que no trabajas. Ujú, ujú, ¿Entiendes? Vas a ser un actor excelente que esto no lo trabajo. Yo ujú. qué sé, si tú tienes un trauma, bueno, un trauma, Una si a herida. ti se te ha suicidado un hermano, pues a lo mejor el suicidio no quieres trabajarlo. Claro. ¿Ok? Pues lo honesto es decir, no, yo esto no quiero hacerlo. Ya está, y te apartas y Y sigues listo. siendo igual de buen actor. ¿Ok? Claro. Pero es un actor que ¿No quiere entrar ahí? eso no quiero entrar, por lo que sea. Ujú. Si estás amueblado para entrar, bien. Fíjate, yo tengo unos entrenamientos en los que intento seleccionar grupos de actores pequeños, entre 6 y 8, ¿vale? Con los que ya he trabajado un tiempo, con los que tengo confianza, y nos metemos en fregados gordos, ¿vale? Ok, En fregados ok, emocionales gordos. ok. Trabajamos temas, pues ahora estamos haciendo una serie de secuencias en torno al suicidio, ¿vale? Vale. Trabajamos las drogas, el suicidio, la violencia, a veces el sexo. Nos metemos en fregados gordos. Mm, Yo siempre pacto. Chicos, nos metemos aquí. Vale, venga, nos metemos. Y además cada uno lo hace en el grado que quiere. ¿Entiendes? No. Pero bueno, es ese juego. ¿Ok? ujú. Cuando trabajamos eso, al final, hay veces que los actores me dicen, ostras, es que meternos aquí, es que no sé qué, qué tal. Pero al final siempre dicen, ostras, pues ¿sabes qué siento? Siento que el músculo lo tengo muy entrenado, ¿no? Hablabas de Yala, ¿no? Yala se ha metido en fregados muy Me gordos imagino. conmigo. Y entonces, ¿qué tiene? Tiene ese músculo muy entrenado. ¿Ok? Pero insisto, tiene que ser desde un lugar de autoconocimiento, de honestidad y de juego y de no exigencia. Mm, ¿Entiendes? Yo vengo aquí a intentar transitar esto. Cuando sienta que esto me hace daño, o busco la manera de que no me haga daño o no lo hago. no lo hago. Y no pasa nada. Qué bien. ¿Ok? Vas a ser un actor excelente, pero vas a ser un actor excelente que ese tema no lo hace. Ya está. Ya está. ¿Entiendes? Por eso creo que tenemos que tener cuidado en dónde nos metemos. Y si somos capaces, adelante, fantástico, porque vamos a generar más autoconocimiento y vamos a generar más memorias en nosotros. Pero cuidado, que esto, y además es que yo estoy totalmente convencido, esto tenemos que hacerlo desde el disfrute. Qué bueno, por favor. En pasarlo mal, porque me estoy metiendo en un personaje que se quiere suicidar o que está en una depresión, en pasarlo mal tenemos que estar disfrutando. ¿Ok? Pero si nos metemos a pasarlo mal y no lo disfruto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Ok? Totalmente. Y fíjate, eso es lo que pasa, pues eso, cuando generas un grupo de trabajo con 6, con 8 actores en los que tienes ese clima de confianza, ese clima de generosidad, de me voy a atrever a confiar en ti, Ujú, ostras, ahí pasan cosas fantásticas. mm, Mucho más de las que pasan en los platos, claro, normalmente, y claro, muy claro. diferentes. Bueno, pero primero estoy sorprendido con la capacidad que tienes para convertir lo subjetivo en objetivo. Yeah. Aterrizar todo esto tan intangible y darle canalizarlo, darle una forma y un sistema, de verdad que talento, Javi, qué talento. Em, eh, Volviendo un poco a lo personal, se me ocurre preguntarte, por qué no has seguido dirigiendo si es que directores como tú son los que Pues nos mira, gustan? un poco por eso, ¿eh? También es verdad claro, que a los directores nos pasa un poco como a los actores. O sea, llega un proyecto, lo das todo, pero de repente pum, te quedas sin nada y ostras, tengo que volver a salir al mercado y tengo que volver a llamar y tengo yo valgo poco para, para Ujú, llamar y para ofrecerme. Valgo poco. Entonces hubo un tiempo en que tenía unos contactos que me generaban trabajo continuamente y ahí trabajé. Pero bueno, esos contactos también se fueron diluyendo. Hubo un momento en que yo también tenía que seguir insistiendo en la búsqueda. Y bueno, yo ya había empezado a dar entrenamientos,
¿no? Ok. Entonces hubo un momento para mí en que, yo utilizaba los cursos o los entrenamientos, a mí me gusta más llamarle entrenamientos que cursos, ¿no? Usaba los entrenamientos para llenar los huecos entre serie y serie. ¿Vale? Ahí veo una cuestión alimenticia, ahí Ujú, vale, ujú. en usar los entrenamientos para llenar Claro, el trabajo entre serie y serie, porque se habla mucho de la precariedad laboral del actor, que es que verdad, es verdad. y que es la más dura, pero el director de casting también tiene Bien. esa precariedad laboral, el El director a director, veces también, el cámara guionista, también, ¿entiendes? Ostras, todos. te sale un proyecto y te agarras a esa productora como garrapata a hacer todo lo que ellos me pidan para que me llamen para su siguiente proyecto. Siempre, Esto es totalmente. así, ¿ok? Entonces, bueno, yo empecé a hacer los entrenamientos un poco para llenar los huecos entre serie y serie. Pero encadené también un par de fracasos en algunas series, mucho trabajo, y hubo un momento dado en que me dije, ostras, a lo mejor esta que es la actividad secundaria la puedo convertir en la principal, ¿no? Y luego pasaba un poco lo que te decía, que en el fondo, en un plató, hay la necesidad de conseguir el resultado en muy poco tiempo. Y siempre va a haber una distancia entre el actor y el director. Mm, Por muy bien que nos llevemos, mm, por muy amigos que seamos, siempre hay una distancia. Porque yo te estoy pidiendo algo y tú eres el que lo va a tener que transitar y a poner la cara y la emoción ahí. Y siempre hay ese punto de no sé si me está pidiendo las cosas adecuadas y para mí también ese punto de a ver cómo se lo pido para que me haga caso y entienda que hay una una distancia ahí que siempre distancia. ocurre. Y Sí. insisto, incluso con los actores con los que tienes más confianza. Ujú, Claro, cuando tienes un grupo de trabajo de gente que viene dispuesta a jugar y que confía en ti, esa distancia desaparece. ujú. Y entonces los entrenamientos se convierten en otra cosa. Claro. Y entonces yo hubo un momento en que me dije, ostras, ¿por qué esto que me gusta tanto, que es donde de verdad siento que meto las manos en el barro, ¿vale? En el barro de la emoción, no convierto esta actividad, que es la secundaria, en la actividad principal? Y de ahí vino un poco todo, porque cuando hice ese proceso mental de decir, vale, me voy a quedar con esto, ahí fue cuando me dije, vale, pero yo ahora ya no puedo ser solo un director que te dirige. Ujú. Un director que vienes, hacemos la secuencia y te dirijo como si estuviese en un plató. No, yo ahora ya tengo que dar un paso más, tengo que convertirme en un buen docente. Tengo que tener algo que contarte, unas herramientas concretas que de verdad sientas que te ayudan. ¿Ok? Ujú. Y entonces, bueno, yo, fíjate, hubo un momento cuando pasé de ser realizador a ser director, una de las cosas que hice fue apuntarme a varios cursos de interpretación como actor. Hice técnica Meissner, hice cursos de teatro, hice cursos con directores de cine para jugar un poco y ver de qué iba eso. Claro. No tenía ninguna pretensión de ser actor, ¿vale? Pero jugué un poco eso. Entonces, cuando me hice ese segundo paso de decir, vale, me voy a quedar con esta actividad secundaria y la voy a hacer la principal, tengo que dar algo más. Entonces ahí me puse a investigar mucho en primera instancia, sobre interpretación y a seguir investigando cosas que ya había hecho, a seguir leyendo mucho, a intentar canalizar mis ideas y me empecé a hacer esquemas y a organizar mis cosas. Y un día topé con una frase que está ahí en el libro, que es esta frase de Peter Brook, que dice, la neurociencia está viniendo ahora a explicar lo que el teatro ha sabido desde hace tiempo. Y me dije, ostras, igual es por aquí por donde hay que rascar un poco, ¿no? Porque si somos capaces de entender cuáles son esos procesos cognitivos que nos permiten ser buenos actores, igual somos capaces de manejarlos. Mm. ¿Ok? Y ahí giré mi investigación y me fui a leer y leer y leer y leer, investigar cosas de Sí, neurociencia. sí, neurociencia. Y claro, tuve la suerte de que tenía el laboratorio donde testarlo, porque tenía mis entrenamientos y a mis Claro, conejillos de India, claro, ¿vale? Con los que probar claro. si eso que intuía desde el funcionamiento de la memoria podía aplicarlo aquí, Ujú, o si eso que intuía desde cómo se generan las emociones puedo aplicarlo aquí. ujú. ¿Entiendes? Y ahí empezó un trabajo de investigación, ¿vale? Que ha durado 5 años y que todo empezó simplemente como estoy haciendo unos esquemas, pero claro, esos esquemas al principio eran 5 páginas, luego 10, luego 10, y cuando de repente tenía 300 hojas, digo, pues igual esto podría ser un libro, ¿vale? Y ahí vino otro proceso que fue ser capaz de ordenar eso de una manera coherente. Coherente. Pero de alguna manera, para mí el proceso viene de ahí. Y fíjate, esto hila un poco con lo que decías antes de ser capaz de hacer objetivo lo subjetivo.
Para mí es muy importante que entendamos que todo este conocimiento, todo este entender cómo funcionamos, no nos quita ni un ápice ni de magia, ni de subjetividad, ni de espiritualidad. Al Para contrario, nada. ¿no? Yo creo que al contrario, que hay un momento en que las matemáticas y la religión se tocan, en que la Sí, ciencia sí. y Y la la espiritualidad. espiritualidad se tocan. Sí, ¿Vale? Porque al final, vuelvo a lo que decía antes, somos información. Si somos capaces de entender cómo se genera, cómo se mueve, a dónde nos lleva esa información, nuestra espiritualidad va a crecer muchísimo. ujú, Y una cosa no está reñida con la otra. Porque hay veces que cuando hablo de todas estas cosas, pues la gente me mira como diciendo, ¡guau! Ya está, el típico cuadriculado que solo va a hacer cosas muy racionales y que va a ser un actor haciendo cosas. Y luego cuando vienen a mis entrenamientos y les digo, vamos a compartir emociones, dicen, ¿cómo? O sea, esto no me encaja con lo otro, ¿no? Pues no, es que hay un nexo en común entre claro. esas dos cosas. Y el tener una técnica basada en conocimiento no nos quita libertad, nos da libertad. Al contrario, son puertas de entrada, ¿no? Claro. Fíjate, a mí hay una frase que me gusta mucho, que creo que también la pongo en el libro, que es la técnica de alguna manera, o sea, si nosotros tenemos sed, para beber el agua necesitamos un vaso. Exacto. Porque si el agua está sin estar en un recipiente, se me escapa y cuando vaya a beberla ya no la tengo. Ujú. ¿Ok? Pues de alguna manera la técnica es el vaso en el que ponemos el talento. Para poder manejarlo, para poder dirigirlo, ¿entiendes? Para poder acudir a él cuando necesitamos. Sí, Pero necesitamos una técnica, un conocimiento, una información que nos permita generar, pues eso, lo que te decía antes, generar la intuición del personaje, claro. generar las circunstancias del personaje, trabajar las emociones donde queremos ir. Entonces, para mí esos dos conceptos no están nada reñidos, ¿no? Ujú. Y es la clave para mí, que seamos capaces de entender eso. Esto muchas veces cuesta. La gente me mira como diciendo, estás renunciando a la libertad, estás renunciando a la espiritualidad, Todo estás lo renunciando a contrario. la intuición. No, todo lo contrario. La estoy dirigiendo. Exacto, canalizando Exacto. y son puertas de entrada. Tengo dos últimas preguntas. Con lo que me enrollo no me extraña que sean dos No, no, horas. no, no. Este, ojalá todos se enrollaran como tú lo has hecho. La primera es, pertenece a tu libro y es uno de los últimos temas que tocas. ¿El actor nace o se hace? ¿Cuál es tu visión? Claro, pues las dos cosas. Y fíjate, esto enlaza un poco con lo que te decía antes de la inteligencia emocional. Yo creo que esa es una de las claves para interpretar, tener una inteligencia emocional que se mueva, ¿no? Que genere cosas y que se adapte y que cambie y que seamos capaces de transitar emociones muy pequeñitas, pero casi por cada texto, ¿no? Hoy estaba eso, en el entrenamiento por la mañana y insistía, estábamos en un proceso de aprender a hacer el análisis, Ujú. insistía en fijaros cómo esta frase, que vosotros la estáis trabajando como un ladrillo, puede tener, dentro de la propia frase, tiene un recorrido emocional con el que podemos hacer así. ¿Ok? No digo que en todas las frases tengamos que hacer eso tal, porque podemos llevar al espectador a un agotamiento. ¿Ok? Circo emocional. Vale, a un circo emocional. Pero si somos conscientes de esas cosas, empezamos a manejarlas, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? Que la inteligencia emocional es una de las claves. Pero no solo eso, no todos tenemos las mismas neuronas espejo. Una Ujú. gente tiene más y otra gente tiene menos. No todos tenemos la misma capacidad para que nuestro hipocampo genere memorias, memorias duraderas. A no todos la amígdala nos funciona de la misma manera. ¿Entiendes? No todos vamos a generar las emociones igual. Entonces hay una parte genética, hay una parte educacional y Cultural, hay una entorno parte de trabajo. de trabajo. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Pues somos lo que somos. ¿Entiendes? Si no tengo esa predisposición genética, tengo que ponerlo de uno de los otros lados. Claro, Si he tenido la suerte y no he nacido en unos padres artistas, bohemios, que han vivido la espiritualidad muy abierta y he nacido en unos padres muy cuadriculados, pues tendré que compensarlo de otra manera. ujú, ¿Entiendes? ujú. Pero yo creo que el actor tiene una parte genética, una parte educacional y una parte de trabajo. También es verdad que esto sí que lo digo siempre. A mí
con los actores con los que más me cuesta conseguir lo que yo entiendo como buenos resultados son los que son mucho más racionales que emocionales. ¿Entiendes? Que en el fondo son los que tienen más desarrollada o están más acostumbrados a trabajar su inteligencia lógico-matemática que su inteligencia emocional. Y en ese sentido, por ejemplo, en España tenemos un déficit educacional ya, porque la educación en España está basada en la memorización y en la resolución de problemas. ¿Entiendes? Está basada en la inteligencia lógico-matemática. Pero claro, el individuo que tiene una inteligencia lógico-matemática muy desarrollada es capaz de resolver muchos problemas, pero no suele ser el más feliz. El más feliz es el que normalmente tiene la capacidad que decíamos antes de predecir, entender, incorporar las emociones propias y ajenas para conseguir el mejor resultado posible aquí. Entonces, eso, ¿qué me pasa? Pues que con los actores que son muy cuadriculados y muy racionales, me cuesta más llegar a ese tránsito de emoción verdadero. Con los que vienen de serie y de una manera inconsciente, con una inteligencia emocional que se mueve menos, que se mueve más, pues me cuesta menos. ¿Okay? Pero bueno, a mí la experiencia me dice que todo se puede trabajar y sobre todo que no todos tenemos que ser actores capaces de hacerlo todo. Eso es importante. ¿Entiendes? O sea, tú tienes que conocerte a ti mismo. Si de verdad quieres esto, tienes que conocerte a ti mismo y saber hacia dónde te tienes que dirigir. Es que hay excelentes actores que no lloran. Que no les cuesta, que les cuesta muchísimo llorar. Bueno, pues a lo mejor no van a hacer un papel en el que me rompa como una Magdalena, ¿vale? Pues tú tienes que saber que eso te cuesta. Y entonces yo cuando me encuentro con un actor así, intento llevar la secuencia a que tenga una emoción contenida aquí dentro y que no necesariamente le tenga que salir las lágrimas, pero que yo vea en él una lucha que me emociona y que me vale. Puede ser hasta más interesante. Que puede ser en algunos casos hasta más interesante, sí. ¿Entiendes? Pero claro, ahí vuelvo a lo mismo. Tiene que haber un proceso de autoconocimiento para saber en dónde tú eres de verdad eficaz. Y luego es verdad que yo creo que hay que entrenarlo todo. ¿Okay? Y cuando me viene un actor, pues eso, más rudo en la emoción, muchas veces, de hecho me pasaba el otro día, un actor me decía, joder, Javi, es que estas secuencias tan emocionales, que poco me apetece. Y yo decía, ya, pero casi es lo que te conviene. Ya. Porque ¿dónde nos vamos? A nuestras zonas de confort. Y si rompemos nuestras zonas de confort, crecemos. Nos vamos creciendo. ¿Ok? Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Si eres un actor más racional, que te cuestan las emociones, trabaja eso, ¿vale? Y lleva a tus personajes a donde sientas que generas algo verdadero. Porque de nada vale que te vayas a llorar si lo que estás haciendo no es verdadero. Eso no vale. ¿Sabes? Que acudas al truco de mato a mi padre y no sé qué, y entonces aquí lloro. Ostras, pero no es verdad. No. Lleva a tu personaje a un sitio donde me puedas dar algo honesto real y verdadero. Para mí eso es lo eficaz. Qué maravilla. Y la última pregunta, que siempre también se la hacemos aquí a los invitados en esta mesa, es, ¿qué le dirías a un actor que acaba de salir de estudiar, un actor muy joven, que dice, pues me voy a Madrid, me voy a Ciudad de México, me voy a Bogotá porque quiero ser actor y voy a empezar? Eso que te hubiese gustado escuchar, interpretativamente hablando. Claro, fíjate, ahí hay muchas cosas, porque claro, el oficio del actor tiene una parte que es la de este viaje experiencial y transitar las emociones y hacer una buena interpretación, pero luego tiene una parte muy profesional, ¿vale? Que es ser capaz de manejarte a ti como si fueses esa empresa que se tiene que vender. ¿Okay? Y eso probablemente con los directores de casting o con otros directores lo puedes hablar mucho, mucho mejor, pero tiene las dos partes, ¿no? Entonces, claro, hay que ser capaz de conocer esa segunda parte, ¿no? Porque si no, además genera mucha frustración y mucho problema, mucha gente que sabe que es buena pero no llega, y gente que no es tan buena pero ha llegado, y entonces eso crea mucha frustración. Entonces ahí hay dos cosas que hay que manejar, ¿no? Y cuando tú sales de la escuela y ya estás persiguiendo tu sueño, tienes que poner el foco un poco en las dos cosas, ¿no?
¿no? En tu carrera profesional como empresa, ¿ok? Y en tu trabajo actual, Escénico, ¿vale? claro. Pero yo, fijaros, yo siempre doy el mismo consejo y probablemente es porque me lo llevo al terreno que a mí me Claro. interesa. Cuidado, pon el no dejes nunca de poner el foco en lo que de verdad es importante, que es ser buen actor. ¿Ok? Porque estoy, no harto, pero me pasa mucho que gente que porque ya ha salido de la escuela o porque ya lleva 2 años, ya está preocupado en decirme, es que necesito ya un buen videobook, es que necesito ya un Eso. representante. Uf, Y digo, no, no, aún no, no te vas quemes. bien, pero... Y me parece muy bien que te hagas un videobook, porque tienes la experiencia de hacerte el videobook. ¿Eh? Y me parece muy bien que busques representante porque te puede... Pero cuidado, no dejéis nunca, haced todas esas cosas, pero no dejéis nunca de focalizar en ser un poquito mejor cada día. ¿Entiendes? Y en seguir entrenando, y en seguir haciendo cosas, y en seguir haciendo que esa secuencia que interpreto, y aunque sea en este entrenamiento, sea importante. ¿Entiendes? Y ahí también les digo siempre a todos no me gusta nada lo de todos mis actores, me siento fatal. Bueno, Cada vez los que digo actores que eso, entrenan cada contigo. vez que con todos los actores que entrenan conmigo, yo siempre les digo, esto es como mantenerse en forma. O sea, si tú quieres mantenerte en forma y tienes pasta, te apuntas a un gimnasio. Mm, Y si tienes mucha pasta, te apuntas con el entrenador personal mejor. sí, Ahora, si no tienes pasta, ¿qué haces? Sales a correr. sí, Pues yo les digo, salid a correr. sí, 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 sí. Si no tienes pasta para venir a un curso, sal a correr. Júntate con tus amigos, grábate secuencias, escribe guiones, entrena, entrena, entrena y pon el foco en lo que de verdad es importante. Y lo que de verdad es importante es ser bueno. Que no tiene techo. Que no tiene techo y es un viaje Y fantástico. nos conformamos muchas veces con, Claro. bueno, pero ya mi mamá me dijo que soy buen actor. Sí, o no, o llevo muchos años y necesito conseguir representante. Adelante, Sí, necesitas conseguir representante. Muy bien, pero no pierdas el foco en ser buen en actor. lo otro. Porque en el fondo es lo importante, porque yo qué sé, hay veces que la gente construye un videobook fantástico que lo ves y dices, ah, pues mira, qué bueno es, pero luego va al casting y dices, ah, pues no es tan bueno. Okay. Claro, y a mí me pasa que veo que sí, hay gente que hace los videobooks muy bien y veo el videobook de un actor que estaba el año pasado entrenando conmigo y digo, bueno, te lo han hecho muy bien, pero yo sé que no eres tan bueno. ¿Y qué va a pasar cuando vayas a un plató? ¿O qué va a pasar cuando te llamen a un casting presencial? ¿Entiendes? Para eso es para lo que tienes que estar preparado, de verdad. Entonces, sí, hay muchas cosas en las que poner el foco. Esto además es muy complicado porque además supone un poner pasta y un poner dinero continuamente, Mm, ¿vale? mm, No hay oficio que te obligue a estar gastando más todo el tiempo y eso es una mierda, con perdón, totalmente. ¿vale? Pero todas esas cosas hay que hacerlas, pero no hay que perder el foco nunca de lo que de verdad es importante y es ser mejor día a día y eso no tiene techo y eso es un viaje de autoconocimiento fantástico. Javi, muchísimas gracias por tanta claridad, por tanta información. Creo que este es un podcast para escucharlo, mirarlo más de una vez. Es de ese tipo de podcast que cada vez que se escucha vas a aprender algo nuevo y vas a conectar con una nueva idea. Bueno, ojalá, no lo sé, Yo estoy ojalá, seguro, yo ojalá. estoy completamente seguro, te lo agradezco muchísimo, gracias por tu tiempo, tu disposición, tu Nada, energía, un tu placer, conocimiento. un placer. Creo que se ve un poco lo que decía. A mí las cosas me tienen que gustar y si no, no las hago. Y esto me Te gusta encanta. y bueno, y ahí estamos intentando hacerlo lo mejor posible. Y eso es lo que hay. Muchísimas gracias por Vale. estar aquí. Muchas gracias a vosotros.